Este año 2023 quizá no sea el mejor año financieramente hablando. Estados Unidos planea imprimir 13.000 millones de dólares más para paliar la crisis energética que están viviendo. Por otro lado, China, con su política de COVID-0, pone en jaque la economía de las empresas con más restricciones para sus empleados. Y por otra parte, la guerra entre Rusia y Ucrania, que se estimaba que iba a durar entre 1 y 2 meses, según indicaban los profesionales, ya lleva más de 10 meses y aún no vemos indicios de que vaya a terminar pronto. Las acciones y las criptomonedas comienzan el año en mínimo. En Latinoamérica, donde las crisis se sienten el doble, ya adoptaron la política de emisión monetaria para solucionar sus problemas. Si Estados Unidos lo hace, ¿por qué nosotros no? Pero claro, con estas medidas ya sabemos cómo termina la historia. Pero antes de continuar, si este video te gusta, no olvides dejarme un buen like y suscribirte para ver próximos videos. A cambio, te voy a dejar esta foto de un hámster huyendo de la crisis. Espero mientras te suscribes. Continuemos. Repasemos lo sucedido en el 2022. ¿Cómo terminamos en este punto? Todo comenzó con una crisis sanitaria en el 2020, la cual conllevó muchos problemas para que la gente pueda desarrollar su actividad profesional y económica. A cambio, los gobiernos comenzaron a emitir dinero y a repartirlo a la gente más necesitada para poder paliar y para poder sobrellevar su vida durante la pandemia. También iniciaron rescates a diferentes empresas para que puedan ser sostenibles a lo largo de la pandemia. De esta manera, todo se vio sustentado por esta emisión monetaria. Pero claro, cuando algo aumenta en cantidad, reduce en calidad. Esto quiere decir que a mayor cantidad de dinero en circulación, empezó a reducir su valor. ¿Cómo reduce su valor? A través de la inflación. La inflación es un fenómeno monetario que hace que nuestro dinero cada vez valga menos. Ahora, con este problema de la inflación en puerta, los gobiernos tuvieron que sacar ciertas medidas para reducir esta inflación. Por supuesto, a través de la suba de tasas. La subida de las tasas pretende reducir la demanda y enfriar la economía para que los precios bajen. Por otro lado, la bolsa de valores siempre se adelanta. Se dice que se adelanta hasta 6 meses. Esto se debe a que los inversores se adelantan y siempre toman posiciones especulando unos 6 meses por delante. En este caso, podemos ver un gráfico del S&P cómo se derrumbó a lo largo de todo el 2022. Y esto es porque las previsiones que tienen los inversores sobre el S&P y sobre las empresas de Estados Unidos son negativas para los próximos 6 meses. Esto quiere decir que el inversor que va a invertir su dinero en una empresa analiza el contexto actual y no resulta favorable el resultado que obtiene. Cuando uno quiere invertir, desea ver sus ingresos crecer, y cuando uno ve que el mercado o la economía o las políticas que se están aplicando están yendo en contra de sus acciones, de sus activos, deciden vender, no conservar o no comprar más activos, y esto lo que provoca es un derrumbe del mercado de valores. Por otro lado, el mercado de las criptomonedas sucedió algo similar. Pudimos ver durante el 2022 muchas empresas quebrar, como Celsius, como BlockFi, como el segundo broker más grande de todo el mundo, que era FTX, como el Bitcoin, perder 70% de su valor. Una completa locura. Y esto sucede porque las criptomonedas son más volátiles y más líquidas que las acciones. Por ende, bajan mucho más rápido y de manera muy pronta. Se liquidan de manera instantánea a cualquier hora del día. Es una ventaja, pero a su vez en estos casos es un declive total que hizo que muchas empresas llegaran a la bancarrota. Por otro lado, lo que vimos es que se purgaron las empresas que no servían, que no tenían potencial, que realmente no tenían un respaldo, una buena estructura para continuar en el mercado durante un tiempo de crisis, al igual que lo vimos en el mercado NFT, un mercado que era muy prometedor, pero que en un cierto momento ya cualquiera estaba entrando a este mercado ofreciendo productos de bajo valor que realmente no tenían potencial o que no eran accesibles para otros servicios. Simplemente no tenían mucho sentido que estén en el mercado y su valor se vio reducido a cero. Por supuesto, soy creyente de que este tipo de proyectos sí tienen futuro, pero en esta ocasión vimos una limpieza masiva de estos proyectos para solo quedar los grandes proyectos mejor estructurados y con potencial. Podemos ver a empresas que empezaban a asociarse con este mundo de los NFT y de las criptomonedas, como fue el caso de Meta. Meta, fundadora de Facebook, adquisitora de Instagram, dueña completa de WhatsApp, poder verla cómo se destruye su cotización por sacar este proyecto del metaverso. Fue un año bastante interesante. Yo creo que el metaverso puede tener un futuro bastante interesante, pero en la actualidad podemos ver cómo el mercado golpea duro a Meta y a todo su ecosistema. También comenzamos a ver cómo el mercado inmobiliario comenzó a caer después de varios años tras suba y suba. Uno de los mercados conocidos como más sólidos
puede estar llegando a su fin o puede estar explotándose en una burbuja. Personalmente no creo que veamos algo como la crisis de 2008, donde la quiebra de Lehman Brothers llevó la ruina a todo el sistema crediticio en su momento. Tampoco creo que estemos viendo una burbuja como en el 2001, que se inflaron las empresas tecnológicas por su creencia de un potencial mucho más grande del que realmente tenían. Pero sin embargo, esta crisis de la pandemia sí que provocó un desequilibrio socioeconómico. Repasemos la situación de América. La medida que va a implementar Estados Unidos con la impresión de 13.000 millones de dólares para sustentar la energía eléctrica de las personas más necesitadas dentro del país. Estas políticas fueron aplicadas a lo largo de la historia en toda Latinoamérica y sabemos cómo terminan. Terminan mal. Terminan en una sobreinflación. Alimentan al fuego con más fuego. Si subimos las tasas para reducir el dinero en circulación y luego inyectamos nuevo dinero en circulación, nunca vamos a poder reducir la inflación del todo. Va a ser un ciclo virtuoso que va a pasar de un lado a otro. Esto lo que logra es extender la recesión y provocar una crisis de mayor magnitud. Las empresas están soportando una calvarie y puede que no resistan hasta el próximo año. Esta crisis puede extenderse hasta 2024, realmente no tiene un punto de final. Vamos a analizar algunas de las medidas, pero antes que nada decirte que no soy asesor financiero. Toda esta información que vemos es pública y está en internet y lo único que hago es analizarla y compactarla en un video para entregársela a ustedes. Sin embargo, cada quien tiene que hacer su propio análisis antes de tomar cualquier decisión de inversión. Ahora aclarar por qué estas medidas que implementa Estados Unidos y que seguramente implementen en Europa pueden fracasar, porque pueden llegar a provocar una mayor expansión de la crisis. Si nos retomamos América y analizamos cualquier país de América del Sur o de América Central, como puede ser el caso de Venezuela, el caso de Argentina, donde vemos que la emisión monetaria desmesurada provoca una sobreinflación, algo conocido como una hiperinflación, lo cual una vez que inicia no tiene freno, ya que la desconfianza sobre la moneda local es total. Ya dichos estos ejemplos, ¿por qué podría llegar a funcionar en Estados Unidos? Respondo para esta pregunta porque es una economía mucho más fuerte y que toma medidas mucho más pensadas, donde la corrupción está más limitada. Por supuesto que en todos lados hay corrupción, desgraciadamente, pero está más limitada y más controlada, y podemos ver cómo realmente estos paquetes sí llegan a ayudar a cierta parte de la población. Sin embargo, esto puede provocar que la inflación siga subiendo. Lo más importante, creo, es saber cómo podemos protegernos en estos casos, y para eso simplemente existe una solución: la adquisición de mayor conocimiento sobre el manejo del dinero, saber ahorrar, saber invertir y sobre todo saber generar más dinero en tiempos difíciles. Para eso realicé unos videos en donde voy a estar mostrando en qué voy a invertir y cómo generar fuentes de ingreso en 2023. Estas opciones las pueden considerar, no quiere decir que sean las únicas, ni son infalibles, ni son mágicas, pero simplemente es un conocimiento que pueden adquirir de manera totalmente gratuita en el canal. Pero lo principal creo que es cuidar nuestros gastos, no excedernos, ahorrar dinero, tratar de generar nuevas fuentes de ingreso e invertir en nuevas fuentes que nos generen ingresos pasivos. Por otro lado, tenemos a China, el cual viene arrastrando una crisis inmobiliaria desde el principio de año con la emulsión de Evergrande, una empresa de construcción gigante, la cual se financiaba de varios bancos y ahora no puede pagar sus préstamos debido a dos razones: una, que se sobreapalancó, y dos, que los clientes potenciales no están invirtiendo más en la empresa. A esto tenemos que sumarle que volvió a implementar unas políticas de COVID-0 en donde restringe a los empleados a trabajar siguiendo un protocolo de COVID-0. Esto quiere decir que muchas personas se encuentran en cuarentena y no pueden ir a trabajar. Si hay un empleado enfermo, tienen que poner en cuarentena a todo el personal y esto provoca un cierre total de la empresa. Podemos ver casos como el de Apple, el cual tuvo que cerrar una fábrica entera en China porque los empleados no podían asistir a las oficinas. Y por otro lado tenemos a la guerra entre Rusia y Ucrania, una guerra que está afectando a muchos países de todo el mundo, tanto de Europa como de Latinoamérica como de Estados Unidos. Esto se debe principalmente a que Estados Unidos y Europa, la OTAN en conjunto, apoyan a Ucrania y otorgan múltiples recursos que sacan de su bolsillo. A su vez, Rusia tiene que enfrentarse no solo a un país, sino que es un país apoyado por una inmensa unidad conocida como la OTAN. Y es por eso que vemos como en el año 2022 la economía de Rusia cayó fuertemente, la economía de muchos países que apoyan a Ucrania también se vio afectada. Por otra parte, América en conjunto se ve afectada, ya que Estados Unidos se ve afectada, el principal motor de toda América. Aunque no lo sepamos, muchos productos que consumimos a diario provienen o tienen relación indirecta con estos dos países, y podemos ver como muchos productos fueron aumentando de precio a medida que esta guerra se acrecentaba. Es por eso que, aunque sea de manera indirecta, es un factor que va a influir, y si no termina pronto esta guerra y se extiende a lo largo del 2023, podemos ver cómo los recursos del mundo se irán agotando y se irán achicando. Esta guerra entre Rusia y Ucrania, que parecía que iba a terminar, según los analistas, en 2 a 3 meses, según los recursos
ingresos que ellos contaban que Rusia podría llegar a tener pasó a ser una eternidad, pasó a más de 10 meses y continúa durante el 2023. No solo provoca que las economías de Europa y Estados Unidos se vean afectadas, sino que a su vez esto tiene un efecto rebote sobre el resto de las economías del mundo. Podemos ver cómo afecta también a países de América del Sur, de América Central y muy probablemente a otros países de todo el mundo. Y si se expande a lo largo del 2023, es muy probable que también se expandan los problemas que actualmente generan. Desabastecimiento de gas, de petróleo, podemos ver cómo aumentan los precios de la gasolina, las materias primas como el aceite, el girasol. Todo esto se debe a que estos dos países productores tienen muchas limitaciones en cuanto a la exportación y también limitaciones para la importación de productos que antes compraban con regularidad. Y para este 2023 lo que planeo hacer con mi portafolio básicamente es seguir comprando acciones que vea que tienen una estructura muy buena y estén a un precio muy bajo, invertir en algunas criptomonedas y muy probablemente considere en el portafolio la inversión inmobiliaria. Esto se debe a que vamos a estar viendo precios inigualables en varios años. En todo caso les voy a estar mostrando en este canal cada inversión que vaya a realizar. Así que si les interesa no olviden suscribirse y activar la campanita para ver próximos videos. Además espero contar con tu like para que más gente lo pueda ver y pueda estar informado. Y ahora te dejo con este video que te pueda llegar a interesar y nos vemos en el próximo. Chao.